conversando estamos en una serie sobre la vida dentro del pacto, ¿no? Estamos hablando y buscando en las Escrituras la verdad acerca de que nosotros no tenemos una relación con Dios basada en lo que a nosotros nos parece o en el estado de ánimo de Dios día a día, sino que nosotros tenemos una relación con Dios que está establecida en un pacto y Dios es absolutamente fiel a ese pacto. El domingo pasado Emanuel también nos habló de que nosotros tenemos una responsabilidad también de ser fiel. Y en esta parte número 5 de la serie, ¿cuántos damos gracias de estar en este pacto con Dios? Amén. En esta parte número 5, el título de mi sermón esta mañana se llama Más allá de nuestros días. Más allá de nuestros días. Quiero hoy que hablemos acerca de la importancia que tiene caminar en fidelidad para cuando nosotros ya hayamos pasado. Hay una forma de vivir que cuando nosotros partimos no dejamos nada. Alguien nos puede recordar, alguien puede tener un poco de nostalgia, pero hay una idea a lo largo de toda la Escritura y es, tratando de resumirla en una frase para que conversemos y aprendamos juntos esta mañana, es que una vida fiel a Dios bendice a la próxima generación. ¿Me dice amén alguien? Una vida fiel a Dios, no fiel a alguien más, no fiel a sí misma, una vida fiel a Dios bendice ¿a quién? A la próxima generación. Cuando nosotros caminamos en fidelidad a Dios y en fidelidad al pacto, aún después de haber pasado, esa fidelidad con la que vivimos sigue bendiciendo a las personas que quedan, sigue bendiciendo a las próximas generaciones. La mentalidad de nuestros días es una mentalidad individualista. Las personas solo piensan en sí mismas y para colmo de mal, además de ser individualistas, de corto plazo. Solo piensan en lo bueno acá y ahora y mío. Todo lo opuesto a lo que es la cultura de este reino al que nosotros pertenecemos. La cultura es individualista y la cultura solo piensa en el acá y en el ahora. Pero nosotros somos parte de un reino donde no podemos pensar de manera individualista. La vida en el reino de Dios, la vida dentro de este pacto, es una vida orgánica, ¿amén? Es una vida de cuerpo, es una vida donde cuando alguien sufre, el resto sufrimos, cuando alguien se alegra, el resto nos alegramos, es una vida orgánica, es una vida corporativa, es una vida que se vive en comunidad. Cualquier creyente dentro de este pacto que piensa de manera individualista, que piensa siempre en singular y no piensa en el plural de nosotros como pueblo de Dios, tiene que hacer algunos ajustes, porque dentro del pueblo de Dios necesitamos ser orgánicos. Y además, no solo pensar no en nosotros, sino en los demás también, sino que no solo tenemos que pensar en el acá y en el ahora, no solo pensar en nuestros días, sino que la vida dentro de este pacto es una vida multigeneracional. Me lo subrayó ahí como un error, multigeneracional, el documento, como que es una palabra que está mal, pero usted me entiende, ¿no? Multigeneracional. La Biblia habla de que Dios no obra solo en una generación, sino que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Amén? Dios obra cosas en cada generación. Y a veces lo que Dios hace en una generación no se entiende hasta que llega la siguiente generación. Y hay cosas que nosotros, si tenemos una visión individualista y de corto plazo, solo de nuestros días, no las vamos a entender. Pero cuando nosotros pensamos y abrazamos el diseño del pacto de Dios y sabemos que Dios a veces hace cosas en nuestros días que para que tengan un impacto de bendición en la generación que viene, ahí nosotros cobramos ánimo para seguir adelante. ¿Amén, iglesia? Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice Génesis 17, verso 7.
Yo, está hablando Dios, confirmaré mi pacto contigo, está hablando Dios con Abraham, ¿sí? Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus, ¿qué cosa? Descendientes después de ti, de generación en generación. Bien fuerte, quiero escucharte decir, de generación en generación. Este es el pacto eterno. 2 puntos. Yo siempre seré tu Dios, y no hay un punto ahí, hay una I. Siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Amén. Ay, pastor, pero yo no soy descendiente de Abraham. ¿Cuántos descendientes de italianos hay acá? Es un montón. Yo también. ¿Cuántos de españoles? Mira, están ahí, ¿eh? Árabes, yo. Entonces esto dice para los descendientes de Abraham. Yo no soy descendiente de judíos, pero ¿sabe qué? El apóstol Pablo nos dice que nosotros que hemos creído en Cristo, ¿saben? Cristo es descendiente de Abraham, ¿sí? Cristo viene de esa línea de Abraham, descendencia de Abraham. Y la Biblia dice ahí en Gálatas 3, el apóstol Pablo escribe y dice que nosotros, no importa si somos de descendencia italiana, española, francesa, la Biblia dice que si nosotros tenemos fe en Cristo, nosotros estamos en Cristo, amén. Y si estamos en Cristo, ¿qué creen? Si Él es descendiente de Abraham, nosotros también somos descendientes de Abraham. Entonces Pablo le escribe a esta gente que no era descendiente de Abraham según la naturaleza y según la carne, y le dice, quédense tranquilos. Porque todas las bendiciones del pacto de Dios con Abraham son de ustedes, porque ustedes están unidos a un descendiente de Abraham, que es Cristo. Amén. Así que todas las bendiciones del pacto son nuestras. Siempre vemos a Dios refiriéndose en términos generacionales. Nunca pensando en empezar y terminar una obra solo con una generación. Amén. Una vida fiel a Dios bendice a la próxima generación. Y si no somos fieles a Dios, ¿qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, si no sos fiel a Dios, la próxima generación va a sufrir. Cuando no somos fieles a Dios, la próxima generación va a sufrir. Pensaba en la situación de Israel cuando está frente a la tierra prometida. Se imagina ese cuadro, millones de personas, más de 2 millones de personas, salen de la esclavitud, están en el desierto, van a entrar a la tierra prometida. Y ahí hay niños en los brazos de su madre, en los brazos de alguna abuela, abuelo, y ahí hay jovencitos de 12, 14, 18 años que están esperando para entrar a ese lugar. Pero hay una generación que tiene la obligación y tiene la responsabilidad de tomar la decisión de entrar. Y para entrar hay un riesgo que correr y para entrar hay una batalla que pelear. Pero ahí está esa generación en los brazos, esa generación de pequeñitos esperando, mirando la cara de sus padres. ¿Qué vamos a hacer? Y sus padres dicen, no vamos a entrar. No vamos a ser fieles a Dios, no vamos a obedecer a Dios. Preferimos la seguridad de quedarnos acá. No vamos a dar esta batalla. Y toda esa generación que no tenía la posibilidad de elegir si entraba o no entraba, si creía o no creía, esa generación que estaba todavía ligada a la decisión de sus padres, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Cuando nosotros no somos fieles a Dios, la generación que sigue va a sufrir las consecuencias. ¿Cómo era esa tierra donde iban a entrar? Dice Deuteronomio 6, verso 10 al 11. Quiero que imagines un poco esto porque Dios se los describe. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades como grandes y prósperas. Porque puede ser grande, pero no solo era grande y próspera. Dice que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, y con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Por la misericordia de Dios se quedaron en el desierto esos 40 años y recibieron agua, recibieron comida y recibieron refugio. Pero piensen un momento que esos niños de 5, 10, 15 años en ese momento se quedaron en el desierto
Y llegaron a cumplir 25 y 35 y 55 años y estaban diciendo, nosotros podríamos estar viviendo en ciudades edificadas, podríamos estar durmiendo en camas, podríamos tener un techo sobre nuestra cabeza y estamos viviendo en una tienda. Podríamos haber tenido estabilidad, pero estamos andando de un lado para el otro, porque cuando se ensuciaba lo suficiente el desierto se tenían que mudar. Podríamos estar viviendo seguros, podríamos disfrutar de olivos, de viñedos, de cultivos, pero no probamos nada de eso en el desierto. Todo eso, ¿por qué? Porque la generación que tuvo que ser fiel a Dios decidió que no iba a pelear esa batalla, que no iba a ser fiel a Dios. Cuando nosotros no somos fieles a Dios, la generación que viene va a sufrir las consecuencias. Esto se ha distorsionado a veces y se habla de maldiciones generacionales y decimos, no, Dios está castigando a los hijos por culpa de los padres. Dios está oprimiendo a los hijos por culpa de los padres. Pero no es un tema de maldición generacional, es simplemente la realidad de que si nosotros tomamos malas decisiones, las personas que están bajo nuestra responsabilidad van a sufrir. Si un profesor no es responsable en el curso, sus alumnos no van a aprender. Si un padre se gasta el dinero en tonterías, sus hijos van a sufrir necesidad. No es un tema de maldiciones generacionales, es un tema de que no sabemos decidir generacionalmente. ¿Me sigue la iglesia? Todo eso por falta de la fidelidad de la generación anterior. La próxima generación tendrá que pagar el precio de la falta de fidelidad o disfrutará de las bendiciones de la fidelidad de la generación anterior. Amén. Y de lo que estamos hablando es que una vida fiel bendice a la próxima generación. Una vida fiel. Puede ser una vida fiel dentro del hogar, una vida fiel en toda tu familia, una vida fiel en el ámbito de tu trabajo, una vida fiel bendice a toda una generación. Amén. Si no somos fieles, la generación que viene va a sufrir. Y tenemos que entender que tenemos que ser fieles porque el enemigo siempre intenta que la próxima generación tenga que empezar de nuevo. Y para los que están por primera vez o los que hace poco que vienen a la iglesia, el enemigo, ¿quién es el enemigo? ¿No? Porque en la iglesia decimos el enemigo y ya sabemos de quién hablamos, pero el enemigo. La Biblia dice que el diablo es ¿nuestro qué? Nuestro amigo, nuestro enemigo. ¿El diablo es real? ¿El diablo es poderoso? ¿El diablo entorpece los planes de Dios cuando le permitimos? Sí. Y el diablo, el enemigo, siempre quiere que la generación siguiente tenga que empezar de cero. ¿Han notado familias donde siempre hay que empezar de cero? Generación tras generación siempre teniendo que comenzar otra vez. Y a veces hay problemas porque hubieron guerras, porque hubieron dificultades, porque una tragedia llegó a la familia, pero muchas veces el ciclo de tener que empezar siempre de nuevo se debe a que la generación anterior no fue lo suficientemente fiel. Amén. Hablando de Isaac, dice Génesis 26, verso 15 al 18, todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado eran pozos de agua, ¿sí? Todos los pozos que los siervos de su padre, que era Abraham, habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Verso 18. Isaac, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer Isaac? Volver a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Miren qué gráfico que es esto, porque los pozos de agua no eran cualquier cosa. En ese tiempo y en esa región, los pozos de agua era lo más importante que un padre le podía dejar a un hijo, un pozo de agua. No importa cuánto ganado tuviera, cuánta sabiduría y capacidad tuviera para los negocios, si no tenían agua, no había forma de prosperar. Que un padre le dejara a un hijo en ese lugar un pozo de agua, donde surgía agua viva, agua natural, agua pura, era la mejor herencia que le podía dejar. Toda la vida
en ese tiempo, en esa región, se organizaba alrededor de los pozos de agua. La gente no decía, vamos a hacer una ciudad acá porque nos gusta la vista. No. Vamos a hacer una ciudad acá. ¿Por qué? Porque acá hay ¿un qué? Un pozo de agua. Y vamos a proyectar tener ganado y vamos a proyectar cultivar. ¿Por qué? Porque tenemos un pozo de agua. Tener un pozo de agua era la mayor bendición, era vida, era esperanza. Era dejarle a la generación que viene algo alrededor de lo cual edificar la vida. Pero vienen los enemigos, los filisteos, y tapan esos pozos. Tratan de anularlo para que la vida y la riqueza de la generación anterior no sea disfrutada por la generación siguiente. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana lo que estoy diciendo? Isaac tuvo que volver a cavar esos pozos. Y espiritualmente pasa lo mismo, porque la Biblia nos dice, muchas veces la vida espiritual es comparado, se usa la ilustración de las fuentes de agua. ¿Han leído eso? Las fuentes de agua, las corrientes de agua, son un símbolo y una figura de la vida espiritual. Y hermanos, las generaciones que vienen después de nosotros, los niños que ahora están en la escuela dominical aprendiendo, van a tener que vivir en una generación de desierto, en una generación muy hostil, donde va a ser muy difícil sostener su esperanza, donde va a ser muy difícil mantenerse fieles a Dios. Y nosotros lo mejor que le podemos dejar es un legado de vida espiritual. ¿Me dice amén la iglesia? Quizá decís, ay, a mí me gustaría dejarle cosas y una casa y una carrera a mi hijo, a mi hija, quisiera ver ayudar a mi nieto. Mira, pero podés dejarle un legado mucho más valioso que eso. Es un legado de vida espiritual. Amén. Levanta una mano un abuelo ahí porque es así, hermano. Es así. Pero el enemigo intenta que las generaciones no puedan disfrutar de eso. Y dice que los taparon con tierra. ¿Por qué el escritor inspirado agrega con tierra? ¿Tiene algún significado? Claro. Porque el enemigo tapa lo espiritual con lo carnal. El enemigo tapa lo celestial y anula lo celestial con lo terrenal. Y con cosas terrenales. ¿Es mala la tierra? No. Pero el enemigo tapa con esas cosas el fluir de la vida espiritual. Hermanos, Dios nos creó para disfrutar de vida espiritual. Amén. Dios no nos creó para morir en el desierto, Dios nos creó para disfrutar de vida espiritual. Y el enemigo allá en el huerto del Edén tapó los pozos de agua viva, tapó la vida espiritual con pecado. Pero ahí en Juan capítulo 7, verso 38, el Cristo del que predicamos, el Cristo de este pacto, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. El diablo tapa los pozos, ciega los pozos, pero nosotros predicamos a un Cristo que dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. Por más que el enemigo quiera, si Dios está en nosotros y nosotros estamos en él, de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Amén. Él es el verdadero Isaac. Él es el que tapa los pozos, destapa los pozos que se habían tapado. Él es el que vuelve a hacer surgir la vida espiritual en vos, en mí. Él es el verdadero Isaac. Pero el enemigo intenta que cada generación tenga que empezar de nuevo. Hermanos, si ya son grandes y dicen, uy, ¿cuántos errores cometí? ¿Cuántos creemos en la gracia de Dios acá en la casa? ¿Cuántos creemos en la gracia de Dios? Que hoy podemos pedir perdón y aunque te quede poco hilo en el carretel, como se dice, que puedas aprovechar bien ese hilo que queda, amén, y que puedas interceder por las generaciones que vienen y que puedas restaurar cosas y que puedas decirle, Cristo, necesito que destapes esto que el enemigo tapó. Quiero que vuelva a haber vida espiritual en mí. Quiero que vuelva a haber un fluir del Espíritu Santo en mí. Quiero dejarle a las generaciones que vienen un pozo de agua viva para que puedan organizar su vida, para que tengan esperanza en este desierto. Amén. Dios es un Dios de gracia y nos da oportunidad. ¿Qué hacemos? Hay muchas cosas para hacer. ¿Queremos bendecir a la próxima generación? Y hermanos, si tenés 25 años, no digas, yo soy la próxima generación. No. Sos la próxima generación para algunos, te pueden ver como la próxima generación, pero
Si tenés 25 años, si tenés 22 años, si tenés 28 años, esa misma generación que ahora está en la escuela dominical, esa generación que va a venir a la escuela Betel, esa generación necesita tu fidelidad, necesita modelos. Cada vez hay más niños y más niñas que no tienen modelos en su casa, que crecen sin una figura de padre, que crecen sin entender lo que es el varón y la mujer, lo que es el matrimonio, lo que es un esposo y una esposa conforme al diseño de Dios, que no saben lo que es la masculinidad ni la feminidad, que piensan que todo es lo mismo, porque todo este sistema tapa los pozos de vida y los niños creen que todo es lo mismo, pero necesitan de hombres y mujeres de 20, 22 y 25 años de esta casa que le muestre el diseño de Dios, que piense en la próxima generación, que deje de estar pensando qué ropa se va a comprar, qué celular va a usar y que piense un poco más cómo ellos pueden influir para bien a la próxima generación. Es importante que estudies, es importante que te prepares. Es importante que trabajes y te esfuerces y hagas horas extra para construir tu casa y formar tu familia y tener tu proyecto de vida. Pero la fidelidad de una vida se mide en la generación que sigue. Y nadie va a decir, ¿sabes qué? 3 títulos tenía. Lo que marca la influencia en la generación que viene es tu fidelidad a Dios, no lo que logres. ¿De qué te sirve ganar todo y perder tu alma? ¿De qué te sirve vivir como si el pacto se tratara solo de vos y Dios? El pacto es orgánico. ¿Amén? ¿Amén, iglesia? Amén. Y los más grandes no miren a los de 25 como diciendo, ¿viste? Que estás con el celular. No, es para todos. Amén, es para todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que nuestra fidelidad a Dios bendiga a la próxima generación? Escribí cosas y borré, escribí y borré. Hay tanto para hacer. Pero quiero decirte una sola cosa. Quiero hablarte de derribar lugares altos. Cada generación tiene la responsabilidad de derribar algunos lugares altos para que la próxima generación no tropiece con eso. ¿Me dice amén la iglesia? ¿Qué eran los lugares altos? Los lugares altos eran estructuras elevadas, eran lugares como altares en montañas o en lugares, en mesetas, en lugares visibles, donde las naciones adoraban a sus dioses, a los ídolos. Y cuando Israel entra a la tierra prometida, Dios le da una instrucción súper clara. Dice Números 33, versos 51 al 52. Decir, derribar, con ganas, derribar lugares altos. Amén. No es romántico esto. No va a ser romántico hoy. Es derribar lugares altos. Hable con los hijos de Israel y diles, cuando ustedes hayan cruzado el Jordán y entren en la tierra de Canaán, deben desalojar de su presencia a todos los habitantes del país. Destruirán todos sus ídolos de piedra, todas sus imágenes fundidas y todos, ¿qué? Sus lugares altos. La instrucción era muy clara. Tenían que derribar los lugares altos. Todo lugar alto tenía que ser derribado. Dios se los avisa desde antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿quién fue el hombre más sabio que existió, aparte de Jesús, en esta tierra? ¿Quién fue? Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Bueno, Salomón se enamoró de ¿cuántas? Diga muchas, para que no se asuste el que tiene al lado. De muchas mujeres, ¿no? 1000 mujeres. Y entre esas mujeres eran mujeres extranjeras. Y se ve que las mujeres le decían, Salomón, la esposa, las concubinas de Salomón, mi rey, me tengo que ir hasta allá para adorar a mis ídolos. ¿Por qué no me haces acá un lugar alto? Y quizás Salomón dijo, no,
Salomón era sabio, Salomón sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero dice Reyes, Primera de Reyes 11, 7 y 8. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén. Y a Moloca, o sea, otro lugar alto, a otro ídolo abominable de los amonitas. Verso 8. Así hizo también, ¿para quién? Para todas sus mujeres extranjeras. A cada mujer extranjera que tenía un ídolo, Salomón decía, bueno, vamos a usar los recursos para edificarle un lugar alto para que ellas adoren a sus dioses. Y dice, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La instrucción era derribar. ¿Y qué hizo Salomón? Edificó. Y era el hombre más sabio de la historia. Entonces esto nos muestra que el punto de los lugares altos no es un tema intelectual, no es un tema racional, es un tema completamente espiritual. Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucho coeficiente intelectual y sin embargo no estar derribando los lugares altos. No es un tema de sabiduría simplemente. ¿Cuál fue el resultado de que Salomón edificó eso? Verso 9, 11 y 12 dice, entonces, por haber edificado eso, el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Y el Señor dijo a Salomón, ¿por qué has hecho esto y no has guardado mi pacto? ¿Ven la fidelidad que se rompe acá? Edifica un lugar alto y Dios dice, no has sido fiel a mi pacto, no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado. Ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Lo arrancaré de la mano de quién? ¿De quién, iglesia? De tu hijo. No has guardado mi pacto. Dios es fiel al pacto, pero nosotros también tenemos que ser fieles al pacto. Y no fue en el primer lugar alto que Salomón edificó y después se arrepintió y así mismo no, Dios se enojó y lo juzgó por eso. No. Dios lo dejó y pasó el tiempo y Salomón edificaba uno y otro y a todas las mujeres les edificó altares y lugares altos para que adoraran a los ídolos. ¿Cómo afectó eso a la próxima generación? Dios dice, voy a arrancarle el reino a tu hijo. Y miren, porque Dios es fiel al pacto, dice, no le voy a sacar todo el reino. De las 12 tribus se va a quedar gobernando solo una pequeña partecita, Judá y algunas otras personas más, porque yo soy fiel a mi pacto. Pero ese hijo tenía que heredar el reino de 12 tribus y apenas heredó una parte de ese reino y lleno de problemas. El reino se dividió. ¿Por qué se dividió el reino? No fue por los enemigos. Fue porque el que tenía que derribar los lugares altos no los derribó. El reino se dividió, el reino fue quebrado y todo eso termina en esclavitud y en cautiverio. Todo empieza con algo que parece tan inocente como no derribar un lugar alto. La vida fiel a Dios bendice a la próxima generación, pero si no somos fieles, la próxima generación va a sufrir. Y a partir de eso, empezamos a leer de los lugares altos en toda la Biblia. Se acostumbraron a los lugares altos. Si Salomón, el rey, el mismo que construyó el templo, el que Dios dice que es el más sabio, levanta un lugar alto, ¿me van entendiendo cómo va influyendo en la generación siguiente? Entonces, a partir de eso se acostumbran a los lugares altos y uno tras otro rey iban apareciendo y no los derribaban. Y hay algo muy llamativo con esto de los lugares altos, porque la Biblia menciona que hubo reyes buenos. ¿Vieron que dice? Porque al final de cada vida de rey, el Señor decía, vivió tantos años y reinó tantos años y murió y fue reunido con sus padres e hizo lo recto ante los ojos de Dios. Qué tremendo eso, ¿no? Vivió tantos años y reinó tantos años y uno llega a la conclusión de que no importa cuántos años vivió, ni qué tantos años reinó, sino que al final de su vida, sea corta o sea larga, Dios puede decir, hizo lo recto a los ojos de Dios. Amén. Los reyes buenos, decí conmigo, reyes buenos.
Reyes buenos. Entonces los reyes buenos deben haber derribado los lugares altos. No. Asa era un rey bueno, dice Primera de Reyes 15, 11 al 14. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. Pero los lugares altos no fueron quitados. Miren, Dios mismo está diciendo, Asa hizo lo recto ante mis ojos, pero dejó los lugares altos. ¿Por qué Dios, de todas las cosas que puede resaltar, que hizo lo bueno, pero esto le faltó, dice, pero dejó los lugares altos? El hijo de este rey se llamaba Josafat. Y dice 1 de Reyes 22, 42 y 43. Josafat anduvo en todo el camino de su padre Asa. O sea, dice, no se desvió de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados. Y acá dice, todavía el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Miren, una generación hace lo bueno, la gestión de Asa fue muy buena, hubo muchas victorias militares, se describe ahí toda la obra que él hizo, sin embargo, dejó los lugares altos. Y el hijo que vino copió todo el camino del padre, pero todo incluyendo dejar los lugares altos. ¿Y cuál era el problema que había? Que todo el pueblo seguía adorando en esos lugares altos. Adoraba a Dios y también adoraba a los ídolos. ¿Se dan cuenta cómo lo que una generación no hace marca a la generación que viene? ¿Se dan cuenta? ¿Está claro? Casi 40 reyes gobernaron en Israel y Judá. Casi 40. ¿Saben cuántos reyes buenos hubo? 8. Y de esos 8, ¿qué creen? ¿Cuántos derribaron los lugares altos? Solo 2. De 40 reyes, no de otras naciones que invadieron y conquistaron, no, reyes del pueblo de Dios, de 40 casi, solamente 2 derribaron los lugares altos. Hacían las cosas bien, algunos hacían las cosas bien, pero cuando llegaban al punto de los lugares altos, no los derribaban. Algo hacía que los dejaran. Y dice el Salmo 78, 57, en adelante vamos a leer algunos versículos. Quiero que pienses en la consecuencia de dejar esos lugares altos y no derribarlos. Dice el Salmo 78, 57, hicieron lo que sus padres y se rebelaron contra él. ¿Lo hicieron enojar con qué? ¿Con qué lo hicieron enojar a Dios? Con sus lugares altos. Verso 62, fue tanto su enojo, el enojo de Dios contra su pueblo, que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes fueron devorados por el fuego y sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales. Miren, no dice que los castiga, si pueden poner de nuevo el primer versículo, el 57, no dice que los castiga por lo que hicieron los padres, los castiga porque hicieron lo mismo que sus padres. ¿Me siguen? No es que dicen, tus padres hicieron esto, yo te voy a castigar. No, los castigan porque hicieron lo mismo que hicieron los padres. ¿Y qué es lo que hicieron los padres? Dejaron sin derribar los lugares altos. Cada generación tenía la oportunidad de derribar esos lugares y no lo hacía. Hacía otras cosas buenas, algunas no tan buenas, pero tenían que limpiar el territorio. Tenían que limpiar el territorio para que la próxima generación no tropezara con eso, pero no lo hacían, no lo hacían. Cada generación siguió tropezando. La vida fiel bendice a la próxima generación. Pero estos hebreos no eran fieles, tanto en Judá como en Israel, no eran fieles. Y cada generación que siguió volvió a tropezar con lo mismo. Permitían que los lugares altos quedaran en pie. ¿Y saben qué? Ellos pasaban, y más allá de los buenos consejos, más allá de las enseñanzas que le dejaran a la próxima generación, esos lugares altos seguían en pie. Le dejaban la mesa servida a la próxima generación para que adoraran a los ídolos, para que se confundieran en la adoración, para que adoraran de manera equivocada y para que siguieran inclinando su corazón lejos de Dios. Y ahora alguno está diciendo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tenemos que derribar nosotros? Todos necesitamos
revisar si hay algunos lugares altos en nuestro corazón. Todos, me incluyo, todos. Todos necesitamos ver esto que se ve tan obstinado, tan perseverante en no ser quitado del territorio de Israel. Y espiritualmente esto nos enseña a nosotros que a veces hay lugares altos en nuestro corazón. ¿Qué pueden ser los lugares altos, hermanos? Estructuras, formas de pensar, hábitos, costumbres, que tienen que ser derribadas, pero no las derribamos. Y amamos a Dios, y hacemos cosas buenas, y servimos de corazón, y adoramos de corazón a Dios, pero esos altares siguen estando ahí. Esos lugares altos siguen estando ahí. Había reyes que amaban a Dios de verdad, que confiaban en Dios para sus batallas, que querían hacer lo correcto, pero esos lugares altos seguían ahí. Y Dios dice, hicieron lo correcto, pero le faltó derribar esto. Y la molestia de Dios en que no lo derribaran era que la generación que viene tenía que tropezar con eso. Tenemos que ser fieles, quitando los lugares altos. ¿Me puede decir amén la iglesia? Puede ser que hayas cambiado mucho, que hayas hecho muchas cosas rectas, que estés en medio de procesos buenos en tu vida y cambios espirituales. Pero así como estos reyes, cambiás, corregís, acomodás, reformás, pero de pronto está ese lugar alto y decís, no, pero voy a seguir con esto. ¿No te ha pasado eso? Dios te dice, quiero que derribes eso. No, sí, pero después de esta batalla. No, pero quiero que derribes este lugar alto. Sí, pero primero voy a solucionar este tema ahí en la frontera porque me está preocupando esto. Pero quiero que derribes esto. Porque eso no debería quedar en pie para la próxima generación. ¿Amén? ¿Saben? Cuando algo ha formado parte de la cultura de una persona o de una familia, ¿cuántas familias tienen su... Acá dicen, sí, mi familia tiene su propia... Todos tienen que levantarla. Esta es la parte donde todos tienen que levantarla. ¿Tu familia tiene su propia cultura o no? ¿Cómo se come a tal hora? Tal cosa, para Navidad tal otra, se viaja acá, no se hace aquello. Pero ¿vieron? ¿Han ido a la casa de alguien o conocen a alguien y se dan cuenta de qué distintos somos? ¿Son todos iguales acá, hermano? ¿Están todos glorificados? ¿Todos criamos a los hijos igual? No. ¿Todos tienen la misma concepción de lo que es, no sé, la casa? No. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra, y hay familias que son todo aventurero, otros que son todo conservador, otros que invierten en una cosa, otros en otra, para unos es importante una cosa, para otros es importante otra, y a veces todas cosas buenas, ¿o no? Y a veces no tan buenas. Pero son parte de la cultura, decí conmigo, cultura. Son parte de la cultura de la familia. Y no es que hay algo espiritual simplemente ahí, no, son cosas que imitamos. ¿No ves a veces a un hijo y ves que se para igual que el papá? ¿Y qué tiene? ¿Espíritu de qué? No, es que vivió con el papá y lo ve al papá. Y ves que si la hija, el hijo va a cocinar algo, no sé si prende el fuego, mirá, acá somos no sé cuántos, cada uno si tiene que ir a prender fuego lo va a prender distinto, ¿o no? Porque uno dice, no, leña no. El padre seguro que con leña no y el abuelo seguro que con leña no lo hace, no, con carbón no, ¿o no? Uno pone todo, yo soy de los que pone para que no se apague, yo pongo todo arriba, bueno, tengo un parrigás, así que no sé de qué hablo. Pero cuando estoy en un asador de verdad, pongo toda la bolsa, levanta la mano, ¿también tiene un parrigás? Bien, tiene revelación ese hombre. Pone toda la bolsa arriba de la parrilla y de pronto estaba haciendo un asado y uno viene y dice, pero después voy a poner la carne ahí arriba. Y bueno, pero yo lo hago así y después y ves que tu hijo también lo hace así. Y cada uno tiene su cultura, ¿me va siguiendo? Tenemos nuestra forma. A veces, dejando de lado lo doméstico, a veces también son las formas de tratarnos. A veces también son las formas de manejar el dinero. A veces tiene que ver con qué cosas nos entretenemos. ¿Qué clase de conversaciones tenemos?
A veces tiene que ver con qué lugar le damos a Dios. Y hemos recibido esas formas. Quizás sin una mala intención, pero hemos recibido formas. Y a veces esas formas nos hacen tropezar en nuestra búsqueda y devoción sincera a Dios. Y claro, como hemos visto que siempre se hizo así, pensamos que es así. Y vamos corrigiendo otras cosas, pero yo creo que hoy el Señor quiere señalarnos algunos lugares altos que tenemos para que los podamos derribar. Amén. Para que cuando termine nuestra gestión, nuestra administración, el Señor pueda decir que derribamos los lugares altos. Porque de esos 2 reyes que derribaron los lugares altos, el Señor dice, hicieron lo recto. ¿Y saben qué? Derribaron los lugares altos. Creo que Dios está esperando ver gente que quiere derribar lugares altos. Amén. Creo que Dios está esperando gente que dice, bueno, Señor, te amamos, te servimos, pero mostranos qué tenemos que derribar, porque no le queremos dejar tropiezo a la próxima generación. Amén. Si me quieren acompañar con el piano. Veo si hay piano, porque la última vez que dije eso no había piano. Entre el parrigás y el piano. Ese lugar alto se convierte en un tropiezo de la próxima generación. Formas, hábitos, hobbies, maneras que has normalizado y por lo tanto la próxima generación también lo ha normalizado y cambian un montón de cosas, pero no cambia eso y se convierten en un tropiezo para la generación que viene. Pero yo creo que tiene que levantarse gente, tiene que levantarse hoy parte de una generación que diga, nosotros vamos a derribar los lugares altos en nuestra familia. ¿Alguien me dice amén? Nosotros vamos a derribar los lugares altos en la familia. Y no digas, ay, vamos a tener que, ¿cuánto por demoler? No importa. Lo que importa es que nosotros dispongamos nuestro corazón a derribarlos. No vamos a vivir más de esta forma. Hay alguien que esta mañana tiene que decir, no puedo seguir viviendo de esta forma. Hay alguien acá que tiene que decir, no, en casa las cosas no se pueden seguir haciendo así. Alguien tiene que decir, no, yo no puedo seguir viviendo como vivo, yo no puedo seguir hablando en casa como hablo. No puede ser que las cosas en casa las resolvamos de esta manera, no puede ser. Siempre la basura se escondió abajo de la alfombra. Y ese es un gran altar, ese es un gran lugar alto. Nadie se entera, todo está bien de la puerta para afuera, pero adentro de la puerta, adentro de la casa, las cosas están mal, pero nadie tiene que saber. Y hay un lugar alto de hipocresía. Y sabes que tus hijos quizás se van con un hermoso título debajo del brazo de tu casa. Quizás le puedes ayudar económicamente a que empiece su familia. Pero cuando tenga problemas, cuando haya dificultades y no sepa cómo enfrentar las cosas, si haya una discusión en el matrimonio, ese lugar alto va a estar ahí, en la casa de tus generaciones siguientes. Y no van a pedir ayuda. Y no van a abrir su corazón. Y van a vivir en la misma hipocresía. ¿Por qué? Porque de generación en generación se van pasando esos lugares altos. Pero cuando vos decís, vamos a romper los lugares altos, vamos a derribar estos lugares altos. No sé con qué se va a ir tu hijo de tu casa, cuánta riqueza o cuánta bendición o cuánta prosperidad se va a llevar. Pero si tu hijo se va de tu casa, si tus generaciones salen de tu casa sin lugares altos, hiciste bien tu tarea. ¿Amén? Tenemos que derribar lugares altos. No vamos a seguir haciendo las cosas de esta manera. Esto tiene que cambiar. ¿Amén, iglesia? A veces hay cosas que han estado años en el corazón de alguien o en la forma de la familia, pero tiene que ser quebrado. La lista es interminable. Pero le pedí al Señor que me guiara en algunas cosas. Y espero que nos sirvan a todos. Y sé que aun cuando yo no lo mencione, y vamos a orar por eso en unos minutos, el Señor va a ir lugar por lugar diciendo, este es el lugar alto que quiero derribar. Amén. Este es el lugar alto que hoy tenés que derribar. Y confío que el Espíritu Santo va a ir mostrándole a cada uno lo que tiene que derribar. Pensaba
en Santiago 4:4 que dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace ¿qué cosa, iglesia? ¿Qué cosa? Enemigo de Dios. Matías, yo no soy enemigo de Dios, yo amo a Dios. Pero dice que si alguno tiene amistad con el mundo, hermanos, la amistad con el mundo es un gran lugar alto que tenemos que derribar. Si la generación que viene piensa que puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, van a tropezar. La próxima generación tiene que saber, porque lo vieron en nosotros, de que no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. ¿Amén, iglesia? Y no estoy diciendo que no seamos amigos de la gente, no estoy diciendo que no amemos a los perdidos. Pero acá está muy claro, dice, no se dan cuenta. Hay algo que tenemos que darnos cuenta. La amistad con el mundo es darle la espalda a Dios. ¿Serías amigo de alguien que odia a tu esposa? ¿Serías amigo de alguien que odia a tus hijos y que quiere que le vayan mal a tus hijos? ¿Serías amigo de una persona así? Por favor, díganme que no. ¿Serías amigo de alguien que todos los días se levanta pensando cómo arruinarle el futuro a tus hijos, cómo dañar a tus hijos? ¿Serías amigo de alguien así? No. El mundo como sistema trabaja todo el tiempo para arruinar los planes de Dios, para arruinar los planes de la iglesia. Es adversario de Dios. Por eso nosotros no podemos ser amigos del mundo, porque el mundo odia a nuestro Dios, el mundo odia a la iglesia, odia la voluntad de Dios, odia este libro hermoso. No podemos ser amigos del mundo. Pero a veces la música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, los hábitos, las preferencias, las amistades también, son formas de amar al mundo. Amamos la apariencia, amamos los logros materiales y estamos amando al mundo, estamos siendo amigos del mundo y en ese momento le estamos dando la espalda a Dios. Estamos amando algo que odia a nuestro Dios. No podemos ser amigos de los dos. Y a veces tenemos una vida llena o con demasiados. No tiene nada de malo. Ese es un gran lugar alto. Si en tu casa es una frase bastante común esta, no tiene nada de malo. O todas las conversaciones giran alrededor de esto, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo ir allá? ¿Qué tiene de malo ver esto? ¿Qué tiene de malo gastar en aquello? ¿Qué tiene de malo estar hasta tal hora? ¿Qué tiene de malo un celular a los 5 años? ¿Qué tiene de malo? Si mucho de la conversación en tu casa gira alrededor de esto de qué tiene de malo, es probable que necesites derribar un lugar alto llamado amistad con el mundo. Porque necesitamos ver que hay cosas que son enemigas de Dios. ¿Amén? ¿Y qué tiene de malo? ¿Saben qué tiene de malo? Lo mismo que todo lugar alto. Termina inclinando el corazón de la gente lejos de Dios. ¿Qué tiene de malo escuchar esa música? Hermano, no podemos escuchar música que es contraria a lo que nosotros creemos. Música secular sí, música secular no. Yo no estoy para hacer ese análisis, simplemente te digo, cuidado con los lugares altos. Porque pueden parecer inofensivos, pero terminan desviando el corazón. Y quizás lo que vos escuchás, decís, no, pero no es tan malo, pero ¿sabes qué? Sería bueno que las generaciones que vienen no tengan ese lugar alto en sus corazones, pensando que pueden escuchar cualquier cosa y no pasa nada. Sí pasa, hermanos. ¿No nos bendice la adoración? ¿A cuánto nos hace bien la adoración? ¿A cuánto nos da paz? Y del otro bando también hay poder y también hay influencia. Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que escuchas, cuidado con pensar que no hay nada de malo y estás siendo amigo del mundo. Ese es un lugar alto que necesitamos derribar. Amén. Y no pienses en vos. Acuérdate cómo empezó este sermón. No pienses en vos. A mí no me hace nada. No estamos hablando de vos.
Yo lo sé dominar, yo sé qué canción escucho, qué canción no, yo sé qué serie miro, qué serie no. No se trata de vos, se trata de que la generación que viene no vaya a tropezar en eso. Cuidado con la amistad con el mundo. Otro lugar alto, ¿saben qué pensaba? Que hay mucha gente que tiene lástima de sí misma. Sentir lástima de vos mismo puede ser un gran y peligroso lugar alto. Pobre yo. ¿Has tenido esas conversaciones en tu mente, con tu corazón? Pobre yo. Todos me lastiman, nadie me entiende. Siempre me hacen a un lado. Cuidado con eso. Puede ser que haya gente que te lastima, sí. Puede ser que sufras, sí. Que haya injusticia, sí. Pero cuando vos tenés una actitud de vivir sintiendo lástima de vos mismo, estás levantando un lugar alto. Porque no es la voluntad de Dios que vos vivas sintiendo lástima. La lástima de uno mismo es un gran lugar alto. Y cuando la próxima generación vive con esa mentalidad, vive sintiendo lástima de sí mismo y compasión de sí mismo, es una generación que va camino a no ser fiel a Dios. Amén. Cuando Jesús dice: discípulos amados, yo voy a tener que morir. Voy a tener que morir, voy a tener que dar mi vida para obedecer al Padre. ¿Qué le dijo Pedro? Ten compasión de ti. Es una tentación tener compasión de nosotros, que nos aleja de la fidelidad a Dios. Si Jesús hubiera tenido compasión de sí mismo, si se hubiera tenido lástima para que no lo lastimen, para que no lo hieran, para que no lo ofendan, Jesús no hubiera ido a la cruz. Pero porque Él no tuvo compasión de sí mismo, porque Él pensó en las generaciones que vienen, fue fiel al Padre, dio su vida, se humilló hasta lo más bajo y el Padre lo exaltó a lo sumo, y por esa humildad y por esa fidelidad, hoy nosotros somos la generación bendecida. ¿Amén? Si Él hubiera dicho: tenés razón, Pedro. ¿Y se acuerda quién le dictaba la letra a Pedro? ¿Quién le decía: Pedro, decile que se tenga un poco de lástima? ¿Quién era? Dígalo, iglesia, porque le dijimos a los hermanos nuevos que no hay que tener miedo de decirlo. ¿Quién era? Satanás. Y Jesús no le dijo: Pedro, bueno, voy a pensar que... El reto más duro de la vida de Pedro se lo llevó cuando le dijo: ¿por qué no levantas un lugar alto de compasión de vos mismo, Señor? Pero bendito sea Cristo. Él no tuvo ningún lugar alto. Él no tuvo ningún lugar alto. En su vida no hubo ningún lugar alto. Él es nuestro ejemplo. Él es el modelo de vida en el pacto, sin lugares altos. Puede ser que sufras cosas, puede ser que alguien te defraude, pero hermanos, no vivamos con un sentido de lástima, de pobre de mí. Hermanos, somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien que no tiene que sentir lástima de sí mismo, somos nosotros. Nosotros a veces, para ser fieles a Dios, vamos a sufrir. Para ser fieles a Dios vamos a derramar algunas lágrimas. Hay gente que no nos va a entender, pero lástima de nosotros no podemos sentir. Somos benditos con toda bendición espiritual por la obra de Jesucristo. Amén. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Está nuestro nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. No tenés que tener lástima de vos. Cuando alguien te lastime, cuando alguien te ofenda, lleva a tu cabeza la verdad. Y cuando el enemigo te dé los materiales para levantar un lugar alto de autoconmiseración y de lástima de vos mismo, decís: no necesito tener lástima de mí mismo, porque yo sé que a los ojos de mi Padre soy de gran estima. Amén. Yo sé que aunque la gente me deje, aunque la gente me lastime, Dios me sana, Dios me ayuda, Dios me bendice, y yo no me voy a quedar en este altar detenido. Voy a seguir siendo fiel a Dios y le voy a dejar a la generación que viene un terreno libre de la autoconmiseración. Amén. Nadie quiere ver a sus hijos, nadie quiere ver a sus nietos sentados en un rincón diciendo: no voy a hacer nada porque a mí todos me tratan mal, porque a mí... Eso anula la fidelidad de la próxima generación. No tengas lástima de vos mismo. Amén, iglesia. La Biblia compara al perezoso. Hay algunos se tapó la cara como que me tocó a mí. Ahí tenemos masa, cortafierro. Compara al perezoso y dice:
es como el hombre que tiene un campo y ese campo se llenó de espinos. La pereza es otro lugar alto. La pereza es algo muy contagioso. La pereza no bendice a la próxima generación. Y no solo que no la bendice, sino que modela una forma de vida que después la próxima generación va a tropezar con eso. Si hay padres perezosos, ¿vieron? Hay docentes perezosos. ¿Y qué va a pasar con los alumnos? Son perezosos también. Viene el otro docente que quiere trabajar y dice, no, estamos cansados. Pero si no estaban haciendo nada. Porque se modela una vida en el pacto. Se modela una forma de ser en este pacto. Y si nosotros somos perezosos, dice, en el campo del perezoso crecieron los espinos, y eso es símbolo del pecado. La pereza puede parecer algo inocente, pero no está ahí. Hay que derribar los lugares altos. Hermanos, yo no digo que suene el despertador y saltes de la cama y digas, yo no tengo problema. No, a veces estamos cansados. ¿Cuándo estamos cansados a la noche? A las 7 de la tarde ya estamos cansados. Ya te da ganas de ir a tu casa, prender el parrigás. Sí, la tenía con el parrigás. ¿Cuál es el problema? La pereza está asociada a un montón de pecados. Dice que se llenó su campo de espinos. La pereza te hace improductivo. La pereza te hace desordenado. La pereza hace que tu testimonio cristiano caiga por el piso. La pereza es egoísta. Porque no querés ser el que lleva, no querés ser el que trae a los chicos, no querés ser el que va a abrir, el que va a cerrar, no querés ser el que se queda hasta el último, te da pereza hacerlo. Venir a las 8 de la mañana a preparar las canciones para que los hermanos canten y te da pereza y entonces te hace ser egoísta, pensar en vos mismo. Pero acuérdense, estamos en un pacto que es multigeneracional y si nosotros somos perezosos estamos afectando a las próximas generaciones. Ahora, qué hermoso es que nosotros podamos ser una generación que le deja a la siguiente un terreno limpio de pereza. ¿Me dice amén la iglesia? No sea perezoso con el amén. Amén iglesia, amén iglesia. Que diga, ay, pero qué hermoso es. Qué hermoso es. A ver, ¿cuándo puedo estar en la planilla? ¿Cuándo puedo estar el domingo para tocar? Yo quiero estar. ¿Cuándo puedo empezar a servir? No que puede ser como si fuera un favor, podrías venir a hacer algo, podrías venir a barrer, podrías servir un vaso de agua, podrías pintar una pared. Qué hermoso ser un pueblo que no es perezoso, que le transmita a la generación que viene, que te vean ahí en la cocina, déjalo, voy a lavar yo, déjalo, voy a limpiar yo, lo voy a hacer yo. Sí, pero hay que venir a hacer, lo voy a hacer yo. Y que sepan que has preparado algo, puede ser una clase, puede ser una canción, puede ser una diapositiva, pero qué hermoso decirle a tus hijos, me voy a la casa de Dios a servirle a Dios. Amén, iglesia. Qué hermoso que te vean levantarte antes y decir, estoy preparando algo para servir a Dios. El perezoso es egoísta. Y toda esa generación influenciada por la mentalidad de la televisión y por la ideología de los Simpson hacia abajo, esa figura de pereza, esa figura de liviandad, de irresponsabilidad, todo eso se va respirando en la generación que viene. Pero dentro de este pacto nosotros tenemos que mostrar otra cosa, iglesia. Dice el libro de Hebreos que cuando llegó el tiempo, el Señor se puso de pie en los cielos y dijo, sé que esto no te agrada. Sé que los sacrificios y las ofrendas ya no te agradan. Yo me pongo de pie. Dame ese cuerpo que preparaste para mí en la eternidad, porque voy a hacer lo que te agrada. Voy a hacer lo que está escrito de mí. Amén. Y dice Pablo en Filipenses 2, tengan la misma actitud que tuvo él. Amén. Si hay pereza, hermano, le vas a estar dejando a la generación que viene un lugar alto muy peligroso y un legado muy triste. Amén. Y para eso que están diciendo, sí, la pereza, qué terrible, qué mal que me cae la gente perezosa. Porque vieron que siempre tenemos los dos extremos, ¿no? Viste que cuando vos no tenés ese problema, decís, qué terrible.
Qué terrible lo que hace tal persona, qué terrible el perezoso. Pero ¿saben qué? ¿Saben que hay otro lugar alto? Que es el trabajo en exceso. Ahí los perezosos dicen, sí. Pero estamos hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice Eclesiastés 4:6. Es mejor, decía es mejor, tener un puñado con tranquilidad que tener 2 puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. ¿Cuánto decimos amén a la palabra de Dios? Es mejor tener un puñado lleno, pero poder disfrutarlo, que tener los 2 puños llenos y tener el corazón triste y no tener un minuto para disfrutarlo. El exceso de trabajo también es un lugar alto. Desde que te levantás hasta que te acostás, lo único que está en tu mente son los compromisos laborales y las cosas del trabajo. Y ahí estás llevando a tus hijos a la escuela, o estás cocinando, o estás trabajando, no sé, en tu casa cortando el césped, pero tu cabeza está en el trabajo. Y perdés la noción, escuchen esto, perdés la noción de la presencia de Dios durante todo el día. Solo está en tu mente el trabajo. Claro que hay momentos para concentrarte, claro que hay momentos para prestar mucha atención, estás haciendo un trabajo, lo tenés que hacer bien. Pero en vano es que te levantes de madrugada y te vayas a acostar tarde, porque a sus amados el Señor da el sustento. Amén. Es que yo no quiero que a mis hijos les falte nada y empezamos a decirnos cosas que no sé, porque en este libro no hay ningún versículo que dice eso. Este libro dice que el salmista nunca ha visto que la generación de los justos mendigue pan. No dice que nunca mendiga pan la generación de los que trabajaron de sol a sol. No mendigarán pan la generación de los justos. Amén. Y a veces ese lugar alto es el trabajo. Lo único que importa en casa es el trabajo. Y lo único que se celebra son los logros laborales. Y lo único importante es avanzar en el trabajo. Y que la empresa se extienda más y que el trabajo aumente y que las ventas crezcan. Y lo único que importa es el trabajo. Ese es un lugar alto. Y ese lugar alto a la próxima generación de tu familia puede hacerla tropezar. Pero qué hermoso es si nosotros derribamos ese lugar alto y decimos, Señor, gracias por el trabajo. Nos vamos a esforzar, vamos a dedicarnos, pero nosotros sabemos que el sustento viene de vos. Así que vamos a descansar, te vamos a servir, vamos a estar tranquilos y vamos a tener un puño lleno, pero con alegría de corazón. El mundo te dice, llenate los 2 puños, ponete en los bolsillos, una mochila te quiere dar también. No, un puño. Pero margen para disfrutar del Señor. Amén. Ponete de pie, por favor. Lugares altos. ¿Cuántos lugares altos puede haber, no? Pueden ser celos, puede ser avaricia, siempre deseando más, siempre queriendo más. Y nunca estar dispuesto a ayudar a alguien, nunca estar dispuestos a ser generosos con los demás. Pero qué hermoso es si vos a la próxima generación, y hermanos, quizás hay alguien acá que dice, yo no he tenido hijos o no pude tener hijos. Y dice, ¿cómo me hubiera gustado tener hijos? ¿Cómo me hubiera gustado formar una familia? ¿O cómo me hubiera gustado cuidar a mi familia cuando la tuve? Tomé malas decisiones y he perdido a mi familia. Pero sos parte de un pacto y sos parte de una familia. Amén. Y quizás biológicamente no hay hijos ni hay nietos, no hay una descendencia biológica, pero en esta casa hay muchos adolescentes, y hay muchos jóvenes, y hay muchos niños, y hay algunos en la panza de su madre que estoy viendo por ahí. ¿Y saben qué necesitan de vos, de ustedes? Que sean fieles a Dios. Porque no importa si son tus hijos, tus nietos, tus descendientes.
Porque estamos dentro de un pacto donde no hay individualismo. Estamos dentro de un pacto donde hay un solo pueblo, una familia, hay un cuerpo. Y no pensamos en nosotros, sino pensamos en la generación que vendrá. Algunos tendrán tu apellido, algunos se habrán criado en tu casa, otros no, pero somos un pueblo. Amén. Hay niños en el barrio Las Delicias que se juntan los sábados, que son ministrados, que son enseñados. Son una generación a la que nosotros tenemos que impactar. Son una generación que necesitan saber que hay una forma mejor de vivir sin todos esos lugares altos que quizás han visto en su casa, en su hogar, de violencia, de abuso, de maltrato, de consumo, cuántas cosas. Pero Dios tiene que levantar un modelo en vos, en mí, para que ellos tengan una referencia. Amén. El enemigo quiere tapar esos pozos de agua para que cada generación tenga que empezar de nuevo, pero nosotros podemos determinarnos. Señor, nosotros queremos dejar pozos abiertos para la próxima generación. Amén. No queremos que la generación muera en el desierto. Queremos que disfrute de la vida que vos querés darle. La avaricia, la inmoralidad sexual, todos esos lugares altos pueden ser públicos, pueden ser conocidos en la casa, o pueden ser cosas muy secretas, muy privadas en tu corazón. Tenés envidia, tenés celos, nadie lo sabe, pero está ahí. Sos una persona lujuriosa, hay inmoralidad en tus pensamientos, está ahí, eso tiene que ser derribado. Todos los lugares altos tienen el potencial de desviar tu corazón de la fidelidad a Dios y causar mucho problema a la generación que viene. Por eso, en esta nueva vida que estamos, Dios nos dice, quiero que derriben los lugares altos. Te voy a llevar a una tierra nueva, te voy a llevar a una buena tierra, te voy a llevar a un buen lugar, te voy a poner en mi hijo, te voy a poner en un lugar que, fíjense, los hebreos iban a vivir en casas que no construyeron, iban a comer de viñedos que no cultivaron, iban a dormir en camas que ellos no armaron. ¿Por qué? Porque es un símbolo de la gracia. Iban a disfrutar de cosas por las que no trabajaron. Eso es la gracia. Nosotros hemos sido puestos en Cristo y por gracia tenemos abundancia de un montón de cosas espirituales. Somos ricos espiritualmente. Pero Dios nos hace la misma advertencia que Israel. Quiero que derribes todos tus lugares altos. Y nosotros tenemos que hacer eso. Dice Romanos 6:13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente. Decí conmigo, entréguense completamente. ¿Cómo nos tenemos que entregar? Completamente, completamente. ¿Deja algo afuera? ¿Cómo me asustan? ¿Completamente deja algo afuera? No, entréguense completamente. ¿A quién? A Dios. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Amén. Así que usen, ¿cuánto? ¿Usen cuánto, iglesia? Todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Completamente. Entréguense completamente a Dios. Todo lo que tienen, todo lo que son, todo lo que saben, que sea para Dios. No hay lugar para esos lugares altos. Nada en tu territorio, ni en tus pensamientos, ni en tu corazón, ni en tu economía, ni en tu hogar. Nada tiene que haber con un lugar alto. Todo tiene que ser completamente entregado a Él. Y vivimos en una generación que levanta más que nunca y la generación que viene va a tener que enfrentarla más que cualquier otra. Esa palabra tremenda que se usa ahora, inclusivo. Y esa generación va a tener que vivir en medio de una cultura que celebra lo inclusivo. Y cómo incluir a personas que tienen distintas capacidades, incluir a los débiles, eso está muy bien. Pero saben que la idea de inclusivo se usa para decir todo vale. Lo inclusivo significa todo está bien.
Inclusivo significa todo tiene que estar dentro de la misma bolsa. Todo está permitido. Y esa generación que viene va a tener que vivir en medio de una cultura que celebra lo inclusivo. Y el pacto en el que nosotros estamos no está definido por la palabra inclusivo, sino exclusivo. Porque hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay una sola verdad, hay un solo camino, hay una sola vida, hay un solo Dios, hay un solo Rey y Señor de todas las cosas y de todos. Hay uno solo digno. Tenemos que limpiar nuestras vidas de lugares altos y enseñarle a la generación que viene que no fuimos llamados a ser inclusivos como el mundo dice. Hemos sido llamados a levantar la bandera del exclusivo, del único y sabio y santo y verdadero Dios. Amén. Hay un solo Dios, hay un solo nombre dado a los hombres en quien se puede ser salvo, y es el nombre de Jesucristo. Somos una generación que vive dentro de un pacto de exclusividad. Hay una sola forma de vivir, hay una sola manera de caminar, hay una sola manera de pensar, hay una sola manera. Y la generación que viene se va a chocar con esto. Pero cuando vea el resultado de esa manera de vivir en tu vida, cuando escuche el testimonio de tu vida, esa generación que viene va a decir: yo quiero el mismo pozo, yo quiero armar mi vida alrededor de este mismo pozo, yo no quiero ir a buscar en otro lado, yo quiero vivir acá, yo quiero a Cristo, yo quiero a Dios, yo quiero ser parte de esta familia del pacto. Amén, iglesia. Pasen, chicos, si quieren. Una vida fiel a Dios bendice a la próxima generación. Y si no somos fieles, la próxima generación va a sufrir, y mucho. Y si no somos fieles, el enemigo disfrutará de cegar esos pozos y no van a poder disfrutar de esa vida espiritual que Dios le quiere dar a cada generación. Y quiero darles ánimo. Quiero darles ánimo a los que están queriendo cambiar las cosas. Ánimo a los que están luchando ahí por decir: quiero que las cosas sean diferentes en casa. Quiero que mi hogar sea distinto. Quiero cambiar los hábitos y las costumbres que no están bien. Yo lo quiero cambiar, quiero corregir. Porque a veces parece como que no estamos logrando nada, ¿no? A veces parece que estamos esforzándonos y no se ve el resultado del esfuerzo. Queremos purificar, queremos hacer las cosas bien, queremos ser ejemplo. Pero, ¿saben? Cuando Daniel anuncia que Jesús iba a morir, y lo anuncia 500 años antes, dice algo muy interesante ahí en Daniel 9. Dice: lo matarán al ungido, y escucha esto, sin que parezca haber logrado nada. Cuando nosotros somos fieles a lo que Dios nos pide, cuando nosotros no levantamos ningún lugar alto, cuando nosotros queremos caminar en obediencia a Dios, a veces puede parecer que no estamos logrando nada. Pero no juzgues tu integridad tan rápidamente. Porque a veces tu integridad y tu fidelidad a Dios, si la juzgas en el corto plazo, puede parecer que no estás logrando nada. Pero parece que mientras más bien quiero hacer las cosas, más bien dije, mejor. Mientras mejor quiero hacer las cosas, peor me salen. Parece que no estoy logrando nada y me estoy esforzando y no logro nada. ¿Qué sentido tiene? Cuando Cristo dio su vida en la cruz, dice que parecía que no había logrado nada. Pero ¿cuántos de esta mañana decimos que logró todo lo que tenía que lograr? Amén. Para los ojos humanos parecía que ese hombre en su generación no estaba logrando nada. Pero 2000 años después nosotros decimos: Él en esa cruz lo logró todo. Amén. Hermanos, vivamos para la próxima generación. Derribemos lugares altos.
Confío que ahora el Señor nos va a ir mostrando cosas que tienen que ser derribadas en nuestra vida. Y confío que con su ayuda lo vamos a poder hacer. Amén. Quiero que inclines tu rostro y empieces a considerar esta palabra. Porque ¿sabes qué precioso será cuando termine tu recorrido y el Señor pueda decir: y vivió tantos años e hizo lo recto ante mis ojos y derribó los lugares altos? Yo te bendigo en esta mañana y te animo para que vivas pensando en esto, que al final de tus días el Señor pueda decir: hizo lo recto delante de mí. Pero ¿saben qué? A diferencia de muchos otros, derribó cada lugar alto, cada costumbre, cada tradición familiar que no me honraba, cada hábito pecaminoso, cada cosa que pudiera hacer tropezar a la próxima generación. Él lo derribó, Él lo venció, Él me buscó, Él pidió mi fuerza, Él pidió mi sabiduría, Él pidió mi ayuda y derribó cada lugar alto. Y las próximas generaciones serán bendecidas por causa de su fidelidad a mí. Pedile al Señor que te muestre. Hay lugares altos en tu corazón. Hay lugares altos en tu casa. Hay formas, costumbres, tradiciones familiares que deshonran a Dios. Que le puedas decir: Señor, hoy yo quiero derribar ese lugar alto. Puedes empezar a hacer tu oración ahí. Señor, gracias. Gracias. Señor, ayuda a tu pueblo. Ayuda a tu pueblo a derribar todo aquello que te deshonra. Toda forma, aquellos que se han escudado en que es su forma de ser, que es así su carácter. Señor, ayuda a cada uno de los que en esta mañana se dan cuenta de que ya no pueden seguir viviendo así. No pueden seguir viviendo en esa hipocresía, escondiendo cosas. No pueden seguir viviendo de esa manera. No puede ser que en su casa siempre estén asustados o preocupados porque no saben cómo él o ella va a reaccionar. Eso no puede ser así, Señor. Ayuda a mis hermanos para que con tu ayuda determinen esta mañana que ellos van a ser fieles, van a derribar lugares altos y van a bendecir a la próxima generación. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. El corazón de los padres se vuelve a los hijos. El corazón de los hijos se vuelve a los padres. Reconocemos tu papel, mi
sea una mañana donde todo eso pueda ser derribado. Todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de fracaso, todo pensamiento de miseria, todo lo que se respiró quizás durante años en la casa, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que liberes las mentes, los pensamientos, en el nombre de Jesús. Toda fortaleza que se haya levantado en contra del conocimiento y de la gloria de tu nombre, yo te pido que lo derribes ahora en el nombre de Jesús, porque confiamos en que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos, para echar por tierra todo lo que se levanta en contra de tu nombre y de tu gloria. Señor, en el nombre de Jesús, todo lugar alto en los hogares, en los matrimonios, toda hipocresía, toda pereza, toda tibieza, toda inmoralidad, toda incredulidad, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que empieces a mostrar a cada uno de tus hijos qué es lo que tiene que ser derribado. Padre, oramos en el nombre de Jesús, oramos en los méritos de la sangre de Jesucristo. Y Padre, conforme al poder que hay en tu palabra, confieso y declaro sobre ellos que van a poder derribar todo lugar alto. Van a poder derribar todo lugar alto, que al final de sus días se dirá, al final de su vida se dirá que le dejaron la tierra limpia y libre de tropiezos a la próxima generación. Padre, declaro sobre ellos que con tu ayuda van a poder quebrar toda obra diabólica que por generaciones y generaciones se vino estableciendo en uno y en otro matrimonio y en uno y en otro hogar. Rogamos que sea esta la mañana donde tus hijos y tus hijas digan: esto tiene que ser derribado, esto tiene que ser derribado, este pecado tiene que ser quebrado, este lugar alto no va a hacer tropezar a la generación que viene, este lugar alto no va a hacer caer a mis hijos, no va a hacer tropezar a mis nietos, este lugar alto va a ser derribado en el nombre y por el poder de la sangre de Jesucristo. Este lugar alto tiene que ser quebrado. Este desorden, esta inmoralidad, esta tibieza espiritual, esto tiene que ser quebrado, Señor. Dios no habla tanto del pueblo, Dios habla de los reyes. Ellos tenían la autoridad para derribar eso. No tengas miedo. No pienses que ese lugar alto que ha estado ahí por tantos años no va a caer. No tengas miedo, no te intimides, porque no importa cuántos años ese lugar alto haya estado ahí, Dios te ha dado autoridad en el nombre de Jesucristo para derribar ese lugar alto. No tengas miedo. Quizás es la cobardía, quizás es la inseguridad, no lo sé, pero no se lo quieres dejar a la generación que viene. Quizás has estado demasiado amigo del mundo, demasiada amistad con el mundo, demasiados planes para el acá y el ahora, demasiados planes individuales, para vos y solo para vos. Pero hoy Dios dice: quiero que derribes ese altar, porque no vas a encontrar plenitud de vida, no vas a encontrar satisfacción en vivir para vos y en vivir para tus días. Tu mayor satisfacción está en vivir para mi gloria. No te hice para vos, te hice para mí, dice el Señor. No te creé para esta vida duradera apenas por unos años, te creé para la eternidad. Te he dado días, te he regalado años, te he regalado aire, para que vivas para mi gloria, para que cuando esta historia termine puedas recibir la recompensa eterna que le voy a dar a todos los que aman mi venida, a todos los que no viven para sí mismos, a los que viven para la generación que viene. Santo, 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 santo. Señor, fortalece las manos débiles, cansadas. Y que todo lugar alto se pueda derribar esta mañana, Señor. Y mañana encontraremos otro más y por ese iremos. Y en un mes encontraremos otro más en nuestros territorios y por ese iremos.
Y después tu Espíritu nos iluminará y nos daremos cuenta de que esta forma y esta costumbre no te honra, y por eso iremos hasta que nuestra tierra quede completamente limpia de lugares altos. Queremos dejarle a la generación que viene pozos de agua, una esperanza viva. Sí, Señor. Sí, Señor. El mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo sea guardado irreprensible hasta la venida del Hijo de Dios. Tu mente sea guardada irreprensible. Tu corazón sea guardado irreprensible. Tu cuerpo sea guardado irreprensible. Todo tu ser sea guardado irreprensible. Todo tu ser esté libre de lugares altos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos da esperanza porque dice: fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él nos va a ayudar, Él nos va a santificar, Él nos va a limpiar. Pero tiene que estar en nosotros la determinación que hubo en ese solo par de reyes en la historia de Israel y decir: vamos a derribar los lugares altos. Quebrar las tradiciones en nosotros, quebrar las formas que no te honran, quebrar los patrones de conducta que no te honran, quebralos en esta mañana en el nombre de Jesús. Arrancá de nosotros todo aquello que no te honra, todo lo que está arraigado y establecido, que no trae gloria y que hace tropezar a la próxima generación. Quítalo, Señor. Necesitamos tu obra en esta mañana, papá.